Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Y hoy es un episodio un poco especial. Es una newsletter que mandé el domingo pasado, justo al volver de una conferencia en Alemania, la conferencia FUN para profes de idiomas, y compartía mis reflexiones y tuve muchísimas respuestas de correos y pensé que sería interesante también ponerlo en el podcast para todas esas personas que prefieren escuchar en vez de leer. Así que la semana pasada estuve en Alemania durante 4 días para asistir y presentar en una conferencia, la conferencia FUN, con 2 Ns al final. Y estuve durante todo ese tiempo rodeada de profes de idiomas que venían de distintos puntos del país, también de edades completamente diferentes, de contextos educativos muy variados, algunos trabajando en colegios públicos, otros privados, otros con su propia academia, algunos con muchísima experiencia, otros empezando hace relativamente poco. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención desde el primer momento, porque aparecía constantemente en conversaciones, en los talleres, en las demostraciones de clase que hacíamos, o simplemente momentos informales tomando café entre sesión y sesión, es que todas esas profes de una manera u otra estaban intentando acercarse a una enseñanza más alineada con la adquisición real de idiomas. Y eso me hizo pensar muchísimo porque muchas veces tenemos la sensación de que estamos solas cuando intentamos enseñar de otra manera, como si cuestionar ciertas prácticas tradicionales fuera algo marginal o que somos una pesada o incluso algo ingenuo, ¿no? Pero ahí lo que veía constantemente eran profes intentando encontrar formas de hacer sus clases más comprensibles, más humanas, más conectadas con cómo aprende realmente el cerebro. Y lo más interesante de todo es que las condiciones eran completamente diferentes entre unas y otras. Había profes que trabajaban con libro de texto, otras sin. Profes con muchísimo margen de libertad y otras con un currículum muchísimo más rígido. Profes en contextos que desde fuera podías pensar, oh, qué guay, qué ideal, y otras lidiando con grupos complejos, ratios altas, sistemas muy exigentes, varios muy difíciles. Y aún así, todas estaban intentando avanzar en la misma dirección. Y eso me reafirmó muchísimo en algo que pienso desde hace años y que cada vez tengo más claro. Siempre podemos elegir mirar todo lo que nos limita, todo lo que no podemos hacer, o mirar todo lo que todavía es posible hacer dentro de nuestras condiciones reales. Yo de verdad creo que lo sabes y que se nota que estoy del lado de lo que es posible hacer. Y no porque soy una ingenua de la educación, donde todo depende de la actitud, esa poco toxicidad positiva, porque efectivamente las condiciones importan y muchísimo. Está clarísimo que influye el currículo, la ratio, el cansancio, la burocracia o el tipo de centro, pero también, más allá de eso, creo que muchas veces esperamos unas condiciones perfectas que probablemente nunca llegarán para empezar a transformar pequeñas cosas dentro de nuestras clases. Y la realidad es que se puede adaptar muchísimo más de lo que creemos, con libro, sin libro, con exámenes, con currículo, con más o menos libertad. Yo he estado ahí, te lo hablo por experiencia propia, y también por tener a cientos y cientos de profes dentro del programa Potencia tus clases que están también en diferentes contextos y veo que ellas lo consiguen. Y no de manera perfecta, pero sí de manera profundamente significativa. De hecho, hace unos días me llegó un mensaje de una profe de Potencia
que me decías que acabo de entrar, todavía ni tengo tiempo de mirarlo ni todo, estoy al principio, pero este fin de semana es el primer fin de semana que no he estado trabajando. Y yo creo que aquí viene algo muchísimo más profundo que a veces no, no lo notamos y puede parecer algo un poco surrealista o místico, pero es que cuando tú modelas, predicas con el ejemplo, encarnas también lo que estás enseñando a otros, permites a que los demás también se den ese permiso. Y sabes que desde hace 4 años, uno de mis batallas, de mis caballos de batalla es la regulación del sistema nervioso y permitir, parar, no hacer nada, escuchar el cuerpo, lo que nos pide, aunque la lista de tareas por hacer es súper larga, hace que otras personas se den permiso para hacerlo también. Y si tú te das permiso a alinear tu forma de enseñar con una forma más humana, más sostenible, da igual lo que hagas, también empiezas a modelar, a ser ejemplo para otra persona y vas a permitir que otras profes se den ese permiso. Y quizás tú seas la primera en tu centro o en tu alrededor, pero poco a poco quizás va a haber otra y otra y otra. Y estás ahí sembrando una semilla y estás teniendo un impacto un poco invisible, pero muy profunda en las personas que te rodean, tantos alumnos como profes. Otra cosa que me impactó muchísimo fueron las conversaciones sobre las condiciones laborales y los salarios. Porque claro, automáticamente comparas y cuántas horas haces y cuánto cobras y tal. Y dentro de todas las personas que presentábamos ahí, había docentes de Noruega, de Bélgica, de Holanda, de Alemania y yo, francesa, pero representando a España. Y sinceramente estaban bastante sorprendidas cuando les explicaba ciertas cosas que para nosotras prácticamente forman parte de la normalidad y que muchas veces ni siquiera cuestionamos ya. Y por eso yo creo que he tenido muchísima suerte de siempre estar en contacto eh, con un ámbito muy internacional porque siempre he podido ver otra perspectiva y simplemente el hecho de ser francesa en España, yo siempre he visto otras condiciones. Así que pues cuando también les contaba que siempre he trabajado en colegios privados, donde pues en muchos casos se paga prácticamente el mínimo sindical y nada más, ni un céntimo más, y que todo lo del lo que pone el contrato, típicamente tienes que hacer 28 horas de clase, pues no te contaban una hora de clase, una sesión son 50 minutos, pues venga, 50, 50, 50, pues te rasco aquí una hora más que das. Bueno, y cositas así, ¿no? Porque era de clase, pero luego de presencia era 45 horas. Así que nada, em, igualmente en el sistema público yo les contaba que muchas veces pues no eliges el centro donde trabajas y que tienes que aceptar el destino que te toca, aunque no encaje contigo ni personalmente, ni profesionalmente, ni por la distancia, es lo que hay, no tienes elecciones. Típicamente en Alemania sí que tienen que pasar una especie de examen para ser funcionarias, pero es como en Inglaterra luego se postulan en un centro donde quieren trabajar y se pueden ir y postular a otro centro donde quieren trabajar y eligen el centro donde quieren estar. Bueno, hablábamos de salario, de estabilidad, de carga laboral, de reconocimiento profesional. Y aquí hay también un choque interno porque te das cuenta de hasta qué punto normalizamos determinadas condiciones simplemente porque llevamos años viviendo dentro de ellas. Pero es que al mismo tiempo hay algo que todas, independientemente de esas condiciones, todos los países europeos representados ahí
todo el mundo hablamos de esa crisis enorme de profesorado que existe actualmente. Faltan profes, muchísimos, y no es algo de un país concreto o puntual, es todo el mundo. En todas las conversaciones, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Noruega, profes jóvenes que empiezan con ilusión, que están 2, 3 años y después se van porque sienten que no pueden sostener esas condiciones durante toda una vida. Personas que llevan años pero están agotadas, están demotivadas, con la sensación de que el sistema ya no puede seguir funcionando exactamente igual que antes. Y ante todo eso, yo sé que puede sonar extraño, es que no me fui de ahí pesimista, sino que salí bastante optimista porque hay una cosa que tengo claro y que aprendí cuando estudiaba economía en, en el bachillerato, es que las crisis suelen traer grandes cambios siempre. Y tengo la sensación muy profunda de que estamos entrando en un momento de transformación importante dentro de la educación y también dentro de nuestra profesión. No soy vidante, no veo el futuro, no sé exactamente qué forma tomará todo esto dentro de 5 o 10 años, pero sí siento que algo se está moviendo, por eso me alegro, y que cada vez más profes cuestionan prácticas que antes simplemente aceptaban sin planteárselas, y más personas buscan enseñar desde otro lugar, y que poco a poco estamos dejando atrás una visión mucho más rígida, más industrial y más mecánica de lo que significa enseñar idiomas. No te voy a mentir, hubo momentos durante la conferencia donde pensé cómo sería vivir en esos países donde las condiciones son muchísimo mejor, porque cuando escuchas ciertas condiciones, ciertos niveles de autonomía, inevitablemente te hace reflexionar sobre tu propia realidad. Pero más allá de eso, lo que realmente me traje de Alemania fue otra cosa. La sensación de que no estamos solas, de que en muchos lugares distintos de Europa hay profes intentando construir clases más humanas, más comprensibles, más coherentes con cómo adquirimos realmente una lengua y también más sostenibles para ellos mismas como persona. Y honestamente, creo que eso es una muy buena noticia para el futuro. Después de esta semana en Alemania, todavía tengo más claro algo que llevo años observando, es que muchas profes no necesitan más actividades. Necesitan un espacio donde volver a pensar profundamente sobre su forma de enseñar, entender qué están haciendo realmente en sus clases y aprender a construir experiencias más humanas, más comprensibles, más sostenibles también para ellas mismas. Y sé que repito todo el rato más humana, más comprensible, más sostenible, pero es que es lo que siento de verdad. Y también es exactamente lo que trabajamos dentro de Potencia tus clases. No desde fórmulas mágicas que te hacemos un montón de fichas, no desde metodologías perfectas, sino desde un acompañamiento real para ayudarte a transformar poco a poco tu manera de enseñar sin perderte en el camino ni sentir que tienes que hacerlo todo de golpe. Así que si sientes que estás en ese momento donde quieres replantearte cosas, recuperar claridad y volver a disfrutar de tus clases, y sobre todo sintiendo que lo que haces tiene sentido, puedes reservar una cita y hablamos y vemos si te podemos ayudar con el programa Potencia tus clases. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.